Bienvenido. En esta porción estamos hablando del hecho de que Dios habla y lo importante que es aprender a escucharlo, porque cuando Dios habla suceden cosas. Nuestra realidad y circunstancias cambian. Sí, en Génesis 1:1 vemos la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y con su voz dijo, sea la luz. Luz. Y fue la luz. Y seguidamente dijo que hubiera tierra entre las aguas y así fue. Y así fue como construyó y creó el mundo. Con su voz. Yeah. O sea, lo que Dios dijo se hizo realidad. Eso es fascinante. Dios creó el mundo por medio de su voz. Y Juan 1 registra que la palabra, el verbo o la voz que habló en el principio para crear el mundo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Me encanta la traducción de la Passion Translation en inglés. O del mismo versículo. De Juan 1 y 3 dice... Usa la palabra, el verbo, como expresión viviente. Dice, en el principio, la expresión viviente ya estaba allí. Y la expresión viviente estaba con Dios y llena de la plenitud de Dios. Y a través de su inspiración creativa, esta expresión viviente hizo todas las cosas. Muy claro. Esa voz, esa expresión viviente, la palabra activa viviente, vino en la forma de hombre, de Jesús, y muchos no lo reconocieron ni lo recibieron. ¿Por qué cree que no lo conocieron? Bueno, porque conocían la palabra, la escritura, ¿verdad? Pero no reconocieron la expresión viviente de esa palabra, aún dentro de la escritura. Jesús. Jesús. Bueno, no has de extrañar que Jesús dijera en Juan 5:39, ustedes nunca han oído su voz ni han visto cómo es Él. El mensaje de mi Padre no vive en ustedes porque no creen en quien Él envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener la palabra viviente. Solo querían la palabra escrita. Escudriñaban las escrituras, pero no tenían la palabra viviente. No hallaron la expresión viviente. ¿Por qué sería esto? Porque estaban llenos de religión. Estas personas religiosas en el tiempo de Jesús no creyeron. Y muchos hoy en día todavía no creen que Dios habla. Creen en santos, creen en psíquicos, en huevos, hechizos, conjuros y otras cosas, pero en la palabra viviente no. Y otras personas piensan que Dios solo habla a través de la Biblia, de su palabra escrita. Hay creyentes que dicen que nunca han oído la voz de Dios. Y eso es triste porque Jesús mismo dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si nunca ha escuchado la voz de Dios, yo le pregunto cómo es que llegó a aceptar a Cristo como su Salvador y Señor si no lo ha escuchado. Buena pregunta. En Isaías 55:11 Dios dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin producir ningún efecto inútil, sino que logrará lo que deseo, mi propósito, y prosperará en lo que la envía. Esa palabra es Jesús. Por eso Jesús habló a las circunstancias y cambiaron. Con una palabra Jesús dijo paz. Y Jesús calmó la tormenta. Le dijo al cojo, levántate y anda. Y él anduvo, lo hizo. La hija o le dijo a una niña que estaba muerta que se levantara. Y resucitó. Cuando Dios habla, suceden cosas. Amén. En Lucas 1 leemos el relato del mensajero de Dios que vino a María con la noticia de que fue escogida para ser la madre de Jesús. Al principio, ella dudó y estaba confundido y dijo, ¿cómo puede suceder esto? Y tenía razón. Sí, dijo, nunca he estado con ningún hombre y ¿quién no va a dudar esto? Tuvo dificultad
para imaginar cómo una virgen podía quedar embarazada. Pero cuando finalmente se puso de acuerdo con la palabra que Dios había hablado, diciendo que se haga tal como has dicho, llenó de fe. la palabra de Dios fue concebida y activada en ello y transformó su realidad. Y Y la nuestra nuestra también, sí. Cuando aprendemos a escuchar a Dios y a alinear nuestro corazón con lo que dice, cambia nuestra realidad y circunstancias. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Qué raro sería cenar con Jesús y que Él no dijera nada. Calladito. Él quiere tener comunión y comunicación con nosotros todos los días. Y su voz sigue transformando vidas y circunstancias con el poder de su palabra. Amén. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Todos los días, en las buenas y en las malas, en cada circunstancia, si sintoniza su oído con fe para escuchar lo que Dios está diciendo y usted se pone de acuerdo, la expresión viviente transformará su realidad. Porque cuando Dios habla, yo le aseguro, suceden cosas. Amén. Asegúrese de leer el PDF o plato principal de esta clase donde compartimos más sobre cómo escuchar a Dios y hacer la activación abajo del video y nos vemos en la siguiente porción donde hablaremos de algunas de las varias maneras en que Dios habla y obstáculos para escuchar de Dios. Así es.